atractivo, atrayente. Pero me baso en la parábola del que nosotros conocimos como el hijo pródigo. Se encuentra, como veis ahí, empieza en Lucas 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Así empieza la parábola. Antes de empezar a profundizar, solamente permitidme que haga un breve comentario sobre el nombre de la parábola, ¿no? Nosotros la conocemos como la parábola del hijo pródigo. Por cierto, la palabra esa pródigo, que es conocida, pero busqué en el diccionario a ver qué significaba exactamente lo de pródigo, y la definición es, una de las definiciones, que creo que es la que nos viene bien en este caso, es que consume o desperdicia su hacienda o su dinero. Creo que le viene de maravilla al hijo, ¿no? Esta definición de pródigo. Pero he buscado en otras versiones de la Biblia y la titulan, es un título que ponen los hombres, de otra forma que personalmente me gusta más. Por ejemplo, una de las versiones, no recuerdo ahora exactamente cuál es, la titula El padre que perdona a su hijo. Y otra ponía perdido y encontrado. Yo personalmente me identifico más con estas dos, especialmente la del centro, el padre que perdona a su hijo. Me parece que define muy bien lo que es el contenido, el mensaje principal de la parábola, ¿de acuerdo? Pero ya es una cuestión personal. Cada uno puede elegir el nombre o buscar el nombre que le parezca mejor. Una vez, porque pienso que el verdadero protagonista de la parábola realmente, el actor principal es el padre. Una vez dicho esto, vamos a entrar a desgranar un poquito una parte de la parábola. En la primera parte del versículo 12 dice, y el menor de ellos, de estos 2 hijos, le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Bueno, este pedido de este hijo evidentemente no era un pedido normal. Por eso comento que es un pedido inusual. No era lógico que un hijo, en este caso el menor, pidiera su herencia en la vida de su padre. Él sabía perfectamente que le correspondía cuando su padre muriese. Y es que los jóvenes a veces piden cosas sorprendentes. Y yo creo que todos aquellos que somos padres hemos estado en una situación no igual, pero parecida a la de este padre de la parábola. Que tu hijo te pide algo que es increíble, algo que tú no habías pensado, algo sorprendente, como digo. Creo que todos los padres alguna vez hemos vivido esa experiencia. ¿Por qué le reclama la herencia? ¿Por qué? Este joven, por lo que cuenta la parábola, por lo que cuenta Jesús, por los detalles que da en la parábola, vivía bien. Tenía un padre rico, un padre que tenía hacienda, tierras, ganado, que tenía criados. Era un niño bien, perdonad que lo diga de esa forma, un niño rico. Tenía comodidades en casa. ¿Por qué le pide la herencia si vivía, digamos, a cuerpo de rey? Tenemos que deducir que no estaba a gusto en casa, que le faltaba algo, que había un vacío en su corazón y en su vida. Y esto le pasa a muchos jóvenes que tienen todas las comodidades, pero que luego se dan cuenta que lo material no llena la vida. Por lo menos fue mi experiencia también, aunque yo no tenía un padre rico, evidentemente, ni una familia rica, pero tenía lo suficiente. Pero te das cuenta cuando llegas a una cierta edad que lo material, las cosas de esta tierra, no llenan ese vacío que Dios ha puesto en nuestro corazón y que solo se llena con Él. Este joven tenía un vacío y había pensado, como yo pensé y como seguramente tú también pensaste en algún momento de tu vida,
¿con qué lleno este vacío de mi vida? ¿Con qué lo lleno? Él pensó y pensó y bueno, se hizo sus planes en su cabeza y necesitaba dinero para realizar esos planes. Por eso le pide a su padre el dinero y la herencia en ese momento, para realizar los planes que él tenía para llenar el vacío que había en su vida. ¿Y cómo le presenta su petición? Mi experiencia me dice que los jóvenes saben cómo y cuándo presentar la petición a su padre. Y además son perseverantes. ¿Y de qué manera? Vuelven una y otra vez. No sé si fue la primera vez que lo pidió, pero los jóvenes cuando no lo consiguen a la primera suelen ser bastante perseverantes. Y yo quiero imaginarme, ya esto no está en la parábola, pero quiero imaginarme que su padre le preguntaría, ¿para qué quieres el dinero ahora? ¿Para qué quieres que te dé tu parte de la herencia? Y por mi experiencia, quiero pensar que el joven no fue totalmente sincero. Yo no creo que le dijera a su padre, pues porque quiero vivir la vida, quiero disfrutar de la vida, fiestas, chicas, alcohol, en fin, vivir una buena vida. No, me imagino que no lo planteó así. Los jóvenes saben cómo decirlo y presentan argumentos muchas veces contundentes. Yo me imagino que le diría, padre, quiero conocer mundo, quiero conocer otros lugares, otras culturas, otras personas, quiero viajar, necesito ver nuevos horizontes, esto te abre la mente y es bueno para mi formación como persona. Imagino que los argumentos irían por ahí, argumentos que ellos entienden que son convincentes. Pero, ¿sabía el padre lo que significaba esta petición? Por muy bonito que lo hubiera presentado el hijo, por supuesto. El padre sabía lo que había en el corazón de su hijo, aunque él no se lo expresara con palabras. Yo creo que el padre entendió que su hijo se aburría, que pensaba que quería aprovechar su juventud, que no quería perderla ahí, que afuera había cosas muy interesantes que le atraían y que quería probarlas, y que quería ser libre y hacer lo que le apeteciera. El padre entendió, por supuesto, el mensaje de su hijo. Y éste le dijo, dame lo que me corresponde, dame lo que es mío, y lo quiero ahora. Ese fue el mensaje del hijo. ¿A quién representa este joven? Yo creo que representa muy bien, aunque han pasado 2000 años, representa a muchos jóvenes y adultos actuales cristianos. Yo no sé si tú te sientes identificado con este joven, pero en tiempos yo me sentía identificado. Estaban en casa, pero deseaban algo más. Tenían comodidades, pero estaba vacío. Y buscaban llenar ese vacío. Yo recuerdo, permitidme que lo comparta con vosotros, algunos quizás ya habéis escuchado este testimonio, pero me recuerdo cuando era joven, cuando era lo que se dice adolescente, tener un gran vacío en mi corazón y buscar cómo llenar ese vacío. Le doy gracias a Dios porque entró en mi vida y lo llenó. Estos jóvenes quieren conocer mundo, ser libres, hacer lo que le apetezca, no perder su juventud, disfrutar de la vida. Son jóvenes que están en la iglesia, o que se llaman cristianos, físicamente su cuerpo está, pero su mente, su corazón está fuera, y es lo que le pasaba a este joven. Dice la segunda parte del versículo 12, y les repartió los bienes. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero para mí esto me desconcentra, me sorprende. Esta actitud del padre no puedo entenderla. Bueno, luego la vamos a entender, sí puedo, pero me desconcierta. ¿Por qué actúa así el padre?
¿Era un inconsciente? En principio me recuerda a esos padres que le dan a sus hijos todo lo que le piden, pensando que así les ayudan, les hacen bien y les quieren mucho. Evidentemente, este no es el caso, porque este padre representa a Dios, evidentemente no es el caso. Pero, ¿se imaginaba este padre para qué quería su hijo el dinero? Por supuesto, yo estoy seguro que él sabía para qué quería el dinero, porque él conocía muy bien a su hijo. Y además el padre había sido joven también, es decir, había pasado antes por ese camino. Entonces, él sabía exactamente, y además sabía que su hijo no estaba preparado para administrarlo correctamente ese dinero, que seguramente iba a hacer un uso inadecuado de él, que lo iba a derrochar, como así ocurrió. Entonces, por eso digo que me desconcierta la actitud de este padre de, sin discutir, le da el dinero. Luego, ahora, más adelante en la parábola, vamos a ver por qué ocurre así o por qué reacciona así. Pero antes de eso, yo me hago unas preguntas y os hago unas preguntas, unas reflexiones. ¿Cómo hubieses reaccionado tú? ¿Cómo hubiese reaccionado yo ante una petición como esta? Bueno, yo hablo por mí, creo que los demás, luego si queréis lo comentáis, pero creo que más o menos estaréis de acuerdo conmigo. Yo no hubiera reaccionado como este padre, evidentemente. Y me he encontrado en situaciones que mis hijos, como os decía, me han pedido cosas. Recuerdo, por ejemplo, mi hijo en este caso, el menor también, nos pidió una moto, que le comprásemos una moto. Y entendíamos que no era conveniente, que era un riesgo para él. Nos dio buenos argumentos, por supuesto, y eran argumentos razonables, pero sabíamos el peligro que representaba para su vida la moto, y no se la compramos. Yo, si en este caso yo hubiese tenido mucho dinero y mi hijo me pide la hacienda, me pide su parte, yo probablemente le hubiese dicho que no. Hubiera habido respuestas como, sí, para que lo derroches y destruyas tu vida y tu futuro. No, hijo, por supuesto que no. O le hubiera dicho, ¿por qué quieres la herencia? ¿No estás a gusto aquí con nosotros en casa? Lo tienes todo. ¿Qué quieres? ¿Qué te falta? Te daré lo que me pidas, pero la herencia no. Cuando yo muera, harás lo que te apetezca. Pero mientras esté vivo, yo voy a cuidar de ti. O otra respuesta que sería también muy lógica es, hijo, tú sabes que yo te amo y quiero lo mejor para ti. Por eso, esto que me pides no puedo dártelo, porque sé que ahora no es lo mejor para ti. Yo hubiera esperado respuestas de este tipo, y creo que serían las respuestas lógicas. Pero ¿por qué actúa de esa forma este padre? De esa forma tan sorprendente. ¿Por qué accede de una forma tan fácil a la petición de su hijo? Pues, como os he dicho y sabemos muy bien, este padre representa a Dios. Y Dios no da a sus hijos todo lo que le piden. Y eso yo creo que todos lo sabemos muy bien. Solo aquello que les conviene. ¿Por qué en este caso sí se lo da? Si era algo aparentemente negativo para su hijo. Pues, dando un paso adelante y queriendo entender esta reacción incomprensible o desconcertante del padre, yo creo que aquí se trata de una cuestión de libertad. Dios corre riesgos con sus hijos. De hecho, ya lo hizo con Adán y Eva. Él sabía el riesgo que corría y aún así lo asumió. Y lo hace con cada hijo suyo, lo hace con nosotros y lo ha hecho a lo largo de la historia. Dios corre riesgos por amor y por libertad. Jesús también los corrió y también actuó de la misma forma. Dio libertad de elección a los hombres. Por ejemplo, dijo, el que quiera seguirme, si quieres, ven detrás mía. Y a los apóstoles, por ejemplo, les dijo en aquella ocasión que la mayoría dio el sermón en Juan capítulo 6
Y la mayoría de la gente, después de oír lo del pan y lo del vino y la carne, que se marcharon, les dijo a los apóstoles: ¿queréis iros también vosotros? Sois libres, podéis marcharos. Él no quiere, no retenía a nadie contra su voluntad. Respeta nuestra libertad. Nos da completa libertad. Si nos quedamos con Él es porque queremos, pero somos libres de quedarnos o no. Ahí no era una cuestión de dinero, era una cuestión de libertad. Libertad de elegir para su Hijo. Y comparándonos con este padre, me pregunto, ¿cómo estamos actuando nosotros? Con nuestros jóvenes y en general con las personas. Pues yo creo que estamos intentando retenerlos en casa. Intentamos que estos jóvenes que están insatisfechos, vacíos, que buscan, intentamos por todos los medios que no se vayan, que se queden en casa. Pero conseguimos que se queden físicamente, pero su corazón está fuera, sus deseos están fuera. Y yo creo que eso les hace sentirse mal, hipócritas, porque lo tienen que hacer a escondidas. No lo pueden hacer abiertamente como lo hizo el joven de la parábola. Se van al mundo, hacen sus escapadas y vuelven a casa, porque no queremos que se queden. ¿Y cómo hacemos? ¿Cuál es el método que usamos? Pues el método que se está usando con los jóvenes es traer cosas del mundo a la casa para que no las deseen. Es traer entretenimiento a la casa para que no vayan a buscarlo fuera. Yo creo que todos sabéis a qué me estoy refiriendo. Música, moda, baile, cosas que, como decía un predicador, creo que con mucho acierto, poniéndole detrás un apelativo, un apodo, ya las adaptamos a nuestro medio. Música cristiana, moda cristiana, baile cristiano, que no sé si existe, pero bueno, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, intentamos traer cosas de fuera para que no se vayan a buscarla al exterior. ¿Pero está dando resultado? Yo creo que no. Miles de jóvenes y no tan jóvenes se están marchando. Y muchos de ellos que se quedan, hablo en general, hay excepciones, pero estoy hablando en términos generales, muchos de los que se quedan no están felices, están en casa, pero están insatisfechos. No, su vacío interior continúa, no está lleno. Entonces parece que no está dando resultado lo que estamos intentando. De todas formas, aunque me estoy refiriendo a los jóvenes y la parábola habla de un joven, yo creo que este mensaje se puede ampliar y puede encuadrar y puede englobar a todos, jóvenes y no tan jóvenes. Porque el problema del vacío, de insatisfacción, yo creo que es en general. Es un problema común a jóvenes y no jóvenes. Nos atraen las cosas del mundo y a veces vivimos un cristianismo a medias, ni en casa ni fuera, o a veces en casa y a veces fuera, pero así no podemos ser totalmente felices. Hay incluso hermanos que se reprimen para salvarse. Recuerdo una experiencia que ya he contado en algunas ocasiones de una hermana en una escuela sabática, que estábamos hablando de la Tierra Nueva, creo recordar, y me decía abriendo su corazón, ¿no? Yo nos confesaba a todos los que estábamos allí en la escuela sabática. Yo sueño, decía,
con comerme un bocadillo de chorizo, pero no me lo como porque quiero estar en la tierra nueva. Represión, ¿no? Por ser salvos. Un corazón, como pongo ahí, un corazón dividido. Y lo más importante es permanecer en casa. Muchas veces te dicen, no estás a gusto, pero quédate, quédate. Ya lo estarás más adelante. No eres feliz, pero quédate en casa. No te vayas, quédate en casa. Es mejor, yo he escuchado, mejor, y todo quizás lo hemos pensado alguna vez. No quiero escandalizaros, pero hemos pensado, mejor que mi hijo esté dentro de la iglesia que no fuera. Aquí por lo menos está en cierta manera protegido. Mejor dentro que fuera, que no se vaya. Dentro, aunque no sea totalmente feliz, pero dentro. Y algunos jóvenes se quedan por complacer a sus padres, por tradición, por interés, porque tienen allí sus amigos, porque están, bueno, se acostumbran, por miedo de marcharse, por necesidad, por no sé, por mil razones se quedan, pero no están a gusto en la casa del Padre. Desearían marcharse, pero no les dejamos o no les invitamos a que se vayan, no les damos la herencia. Sigue diciendo el texto, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Era lo lógico, lo que el padre ya suponía y lo que cualquiera de nosotros hubiera supuesto. Quería libertad y la tuvo, aunque no supo cómo utilizarla. De hecho, lo que él y lo que muchos jóvenes y no tan jóvenes consideran libertad, realmente es una esclavitud disfrazada. Es una falsa libertad. Eres esclavo de tus apetitos, de tus deseos, del mundo en general. ¿Se sorprendió este padre de lo que ocurrió? Por supuesto, yo creo que en absoluto el padre estaba sorprendido. Yo creo que él ya lo imaginaba. Y hago una pregunta. ¿Amaba el padre a su hijo? Mucho, muchísimo, y lo demostró. Aunque le dio la herencia y sabía lo que el hijo iba a hacer con ella, el padre le amaba profundamente, mucho más de lo que tú y yo podamos amar a nuestros hijos. Pero el verdadero amor es libertad, aunque nos duela, aunque haya riesgo. El verdadero amar es libertad. Cuando el joven tiene la edad suficiente, evidentemente, no estoy hablando de jovencitos, de jóvenes pequeños, no. Cuando ya son adolescentes, cuando ya toman sus decisiones, tenemos que respetarles, aunque nos duela, aunque haya riesgo. Eso es lo que Dios hace con nosotros y nosotros no somos quienes para no hacerlo con nuestros hijos o con nuestros jóvenes. Y yo me he preguntado, ¿qué hubiera pasado si este joven se hubiera quedado en casa? Es decir, si el padre no le hubiese dado la herencia, ¿qué hubiera ocurrido? Supongo que no se hubiera podido marchar, se hubiera quedado en casa, de mal gusto, no con la actitud correcta, y hubiera hecho sus escapadas de fin de semana. Se hubiera quedado su cuerpo en la casa, pero no su corazón. Y algún día, cuando hubiese sido ya mayor, cuando hubiese podido, quizás cuando su padre hubiese muerto, no lo sé, o quizás antes, se hubiese marchado, porque realmente su corazón estaba fuera. Y quizás para no volver nunca más. ¿Por qué se marchan los jóvenes? ¿Cuál es la verdadera causa? Entre nosotros, lo que oigo es que
veo culpar entre los mayores. Digo, me estoy refiriendo a los mayores, a los adultos. El problema culpan a los jóvenes. Esta juventud, no solo dentro de la iglesia, también lo escucho fuera, ¿no? A los mayores. Esta juventud está perdida, esta juventud no tiene rumbo, esta juventud no es como la nuestra. Bueno, en fin. El problema para ellos es la juventud, los jóvenes. Otras veces dentro de nuestra propia iglesia se culpa al mundo y sus tentaciones. Se dice que las tentaciones son muy, muy fuertes, que el mundo atrae mucho y que los jóvenes, pues, que es difícil luchar contra eso. Otras veces se ve la causa como se culpa al tentador, que el enemigo está ahí, que nos está tentando continuamente y que pues somos débiles y los jóvenes caen. Yo creo que esta no es la verdadera causa, ninguna de estas es la causa verdadera, porque es fácil culpar a otros, ya sean los jóvenes, ya sea el mundo, ya sea el tentador, pero no asumir nuestra responsabilidad en este problema. Es más fácil culpar a otros, como dijo Jesús, es más fácil ver la paja, en el ojo ajeno, que ver nuestra viga y mirar hacia adentro y tomar nuestra responsabilidad en este problema. ¿Y dónde está el verdadero problema, la verdadera causa? Pues lo hago ahí en una pregunta. ¿Qué ven en la casa? ¿Qué ven en nuestra casa? ¿Qué ven en sus hogares? De hecho, hay un vídeo muy interesante que nos recomendaron, que se titula Dividida, que va en este sentido, ¿no? Aborda, como habéis visto, aborda el problema de los jóvenes y va buscando y buscando a este joven y llega a la conclusión de que el problema no está en los jóvenes, no está en el mundo, no está en las tentaciones, en el tentador, a veces no está ni siquiera en la iglesia. Llega a la conclusión de que el problema está en nuestros hogares. Y yo creo que están bastante acertados. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de cristianismo ven en nosotros nuestros hijos? ¿Qué tipo de representación del carácter cristiano ven los jóvenes en sus mayores? ¿Qué clase de cristianismo ven en la iglesia, en los adultos? Mi hijo, el pequeño, me escribió una carta que tengo guardada, donde me decía, entre otras cosas, que veía una doble cara, veía un cristianismo mío en casa y otro cristiano muy diferente en la iglesia, y que no lo entendía, por qué yo era diferente en la iglesia y en casa, por qué no vivía el mismo cristianismo o no daba la misma imagen en casa que en la iglesia. Y tenía razón. Tengo que reconocer que tenía razón, es verdad. Muchas veces vivimos un doble cristianismo, una doble cara. En la iglesia damos una imagen y en casa damos otra. Y eso confunde a nuestros hijos. Ven hipocresía en nosotros. Y entonces, a veces, pues, no ven claro el camino y desean otras cosas, evidentemente. No es el caso del joven de la parábola, porque imagino que el ambiente en casa era ideal, pero bueno, hay jóvenes que aunque le demos el mejor ejemplo, van a decidir hacer su experiencia fuera de todas formas. La pregunta determinante, la pregunta verdadera, la pregunta que tenemos que hacernos, porque muchos dicen, escucho a muchos que dicen, mis hijos están en la iglesia y se quedan satisfechos, están contentos. Lo dicen incluso con orgullo, mis hijos están en la iglesia. Yo cuando escucho esto no sé vosotros, pero yo cuando escucho esto, la pregunta, la reflexión que me hago es, me da pena, en cierta manera, perdonad que lo diga, me da pena escuchar estas expresiones, porque como diciendo, mi hijo está a salvo, ¿no? Está en la iglesia, está bien, estoy contento. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, no si mi hijo está en la iglesia, es, ¿mi hijo está en Cristo? Esa es la pregunta, porque puede estar en la iglesia y no estar en Cristo. De hecho, muchos están en la iglesia sin estar en Cristo.
Y eso no los va a salvar. La Iglesia no salva. Cristo sí. A mí como padre, lo que me preocupa de verdad es si mi hijo está en Cristo, si mi hijo ha aceptado a Cristo, no si está en la Iglesia. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, luego eh, lo, lo comentaremos o lo comentaréis en el chat. De hecho, recuerdo una experiencia que quiero compartir de un padre que creo que representa un poquito la idea de los padres, que vino un día a hablar conmigo, un miembro de iglesia. Su hijo y mi hijo eran amigos, uno de mis hijos, y me dijo: Paco, eh, hay un problema, dime. Dice: es que tu hijo se queda fuera, no entra al culto, y entonces arrastra a mi hijo a que se quede fuera. Tendrás que hacer algo, me dijo, como diciendo: tendrás que obligar a tu hijo a que entre para que mi hijo entre al culto. Yo le hice algunas reflexiones a este padre, diciéndole: mira, yo tengo otra opinión, tengo otra forma de entenderlo. Mi hijo, yo, cuando era pequeño, ha entrado al culto conmigo, ya estaba aquí. Ahora es mayor, creo que ya tiene una edad suficiente y va a tomar sus decisiones. Yo no le voy a obligar, no le voy a obligar, él verá lo que hace. Yo no quiero que mi hijo entre y esté aquí obligado, pero su corazón, su mente esté fuera. Eso me parece hipocresía. Si él quiere entrar, que entre. Si no quiere entrar, para mí lo importante no es que entre al culto o esté en la iglesia, es que mi hijo esté con Cristo y se salve. Ya voy terminando, creo que ya llevamos casi 40 minutos. No puedo tocar todo, solo quería tocar este tema de la parábola y nos acercamos ya al final de la historia. Esta historia, como las películas o la mayoría de las películas, termina bien. Ya conocemos todo el final, conocemos el desarrollo, conocemos el final. El chico pues desperdicia la hacienda, reflexiona, vuelve en sí y vuelve a casa. Pero la historia podía haber terminado de otra forma y que el hijo no volviera. Es decir, no siempre la historia va a terminar bien. Y yo me pregunto, ¿y si no hubiese vuelto este joven a casa? ¿Qué hubiéramos pensado del padre? ¿Que había sido un insensato? ¿Que era su culpa en parte? ¿Que su hijo se perdía por su decisión de darle la herencia? ¿Que había sido una equivocación? La libertad conlleva riesgo. Pero en este caso termina bien, el chico vuelve, se queda en casa y yo creo que ya es en casa y para siempre, porque estaba feliz en casa. Ahora valoraba de verdad lo que tenía. Ahora estaba su mente, su corazón y su cuerpo en casa. Estaba al 100%. Ahora estaba por amor al Padre. Ya no por interés, ya no por miedo, ya no por necesidad, sino por amor a su Padre. Estaba ahí en casa. Y yo me he hecho una reflexión. ¿Creéis que este joven hacía o hizo a partir de entonces escapaditas de fin de semana? Yo creo que no. Él había probado lo que había afuera, no le llenó, no le satisfacía porque lo que hay fuera no satisface, no llena nuestro vacío, y él estaba ahora en casa de todo corazón, estaba al 100%, estaba porque quería estar, que es como se debe estar. Bueno, saquemos algunas conclusiones ya para terminar. Y yo me hago y te hago una pregunta. ¿Por qué estamos en la casa del Padre? ¿Estamos por costumbre? ¿Por rutina? ¿Estamos por necesidad de compañía, de personas? ¿Estamos por interés, por lo que nos ofrece, por la salvación?
o estamos en casa del Padre por amor a Él. Jesús lo dijo muy claro, no podemos servir a dos señores. Él hablaba de la riqueza, en este caso a Dios y a las riquezas, pero no podemos estar a medias, no podemos estar en casa y en el mundo, no podemos estar en casa o fuera de casa. No, a Dios no le gusta la tibieza. Él si quiere que estemos en casa es al 100% y quiere que estemos por amor. Y por eso yo te animo y me animo a que no nos conformemos con ser cristianos mediocres. No nos conformemos cuando nos digan que no podemos vencer el pecado. No nos conformemos con la realidad que vemos, esto es todo así, así estamos la mayoría, esto es hasta aquí podemos llegar. No nos conformemos. No nos conformemos cuando nos digan que es inalcanzable el ideal, que es una utopía. No nos conformemos, no te conformes. Luchemos por alcanzar el ideal que Dios tiene para nosotros. Luchemos por ser como Jesús cada día. Luchemos por sentir su presencia cada momento. Luchemos por obtener el poder prometido para vencer. Luchemos para reflejarlos en nuestra vida. Luchemos y no nos conformemos. En Jesús hay gozo verdadero, paz y libertad. Y Él desea nuestra felicidad. Por eso nos da libertad para elegir seguirle o no. Yo os animo y me animo a mí mismo a buscar una experiencia auténtica, verdadera, para que podamos ser un ejemplo para nuestros jóvenes y para los adultos también. Para que sigamos sus pisadas, pero al 100%, de verdad, al completo. Una entrega completa, para que elijamos servirle por amor. Hasta aquí mis reflexiones. Si os parece bien, yo os invito también, antes de abrir el chat, os invito a que oremos a Dios juntos. Yo quiero darte, Señor, las gracias por tu palabra, porque ahí tenemos lecciones muy buenas, Señor, para nuestra vida. Aunque a veces nos cuesta entenderte y nos cuesta entender ciertas cosas, pero sabemos que cuando tú actúas es lo mejor, Señor, y que tenemos que aprender de ti, y que tenemos que reflejarte en nuestra vida, y que tenemos que buscarte, Señor, con todo nuestro corazón. Por eso te pido que nos des valor. Primero, claridad de mente para no conformarnos, para ver clara nuestra realidad, para asumir nuestra responsabilidad, Señor. Y segundo, valor y fuerza para luchar por cambiar las cosas. Primero en mí mismo, Señor, porque si cambio yo, seguramente cambiará todo a mi alrededor. Ayúdanos, Señor, a ponerte en primer lugar en nuestra vida. Que seas lo primero y más importante para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos entregarnos al 100%, Señor. Que no seamos cristianos tibios, a medias, ni en el mundo ni en la iglesia, a medias. No, Señor. Totalmente entregados, completamente entregados a ti. Todo lo que somos y tenemos a tus pies, Señor. Aquí estamos. Yo creo que el grupo que estamos aquí queremos eso en nuestra vida y te pedimos que eso pueda ser una realidad y una realidad continua cada día, Señor. Que no sea algo esporádico, sino que sea algo que realmente sintamos tu poder en nuestra vida, Señor. Te sintamos cercano y real y podamos caminar de tu mano, Señor, siendo un reflejo fiel de ti en este mundo. A pesar de las circunstancias, a pesar de la maldad, Señor, que los demás puedan notar, sentir y ver que caminamos contigo, Señor. Que eso pueda ser una realidad en mi vida y en la vida de todos los que ahora estamos aquí y en la vida de otros muchos, Señor, que quizás ahora no están, pero que van a estar por nuestro ejemplo, que eso pueda ser una realidad cada día, Señor. Gracias por todo lo que nos das y gracias por esta oportunidad que me has dado de compartir estas reflexiones con mis hermanos. Bendícelos y bendícenos, Señor. Danos tu paz y tu gozo y tu bendición. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora pues abrimos